En esta parte del módulo vamos a desarrollar lo relacionado con la construcción de una matriz de datos cuando el enfoque que guía la investigación es el enfoque cuantitativo. Y para ello, los contenidos que vamos a desarrollar o que les voy a desarrollar y les voy a comentar aquí en este video son los que ven en pantalla y que son los títulos del documento que les preparé y que lo van a poder descargar está disponible en la plataforma, que sería la parte teórica de este video que les estoy mostrando, por lo que muchas cuestiones las vamos a ir vamos a hablar aquí de las generalidades y las cuestiones puntuales. Yo les voy a ir indicando cuándo tienen que ir a consultar el material que tienen disponible en la plataforma. Pero de lo que vamos a hablar en definitiva en este video es de los principios universales de codificación y es el único momento del video en el que vamos a hacer mención del enfoque cualitativo de investigación porque esos principios universales de codificación son válidos para cualquier enfoque de investigación. Y de allí en más, sí, ya nos vamos a dedicar a hablar únicamente en este video, de lo que tiene que ver con enfoques cuantitativos. Entonces vamos a hablar de los principios generales de codificación, cuáles son los recaudos que tenemos que tener al momento de trabajar con diseños experimentales, cuáles son los recaudos en cuanto al tipo de variables, y aquí volvemos a la cuestión de las variables, que si bien esta no es una capacitación de metodología de la investigación, la realidad es que tenemos que conocer y saber mucho de variables, de tipos de variables y de sus escalas de medición, porque podemos, por ejemplo, hacer una operación matemática o lógica que no es acorde al tipo de variables que tenemos. Entonces, bueno, en ese sentido, vamos a hablar de algunos recaudos o de los principales recaudos que hay que tener en cuenta al momento de trabajar o en cuanto al tipo de variable como aspecto a cuidar. Y después de haber hablado de todas esas cuestiones que tienen que ver con lo que tenemos que tener en cuenta al momento de construir la matriz inicial de datos, vamos a hablar de lo que hace a la calidad del dato, es decir, a las fases de limpieza, depuración y que en sí mismos ya son o se corresponden con la fase de validación del set que estamos construyendo. Y voy a hacer una breve mención al software que se utiliza frecuentemente para todo esto. Y bueno, depende ahí sí ya depende de qué software prefiere cada uno, pero bueno, vamos a hacer una mención. Entonces vamos a empezar hablando de los principios universales de codificación. Como les dije, estos principios son válidos para cualquier enfoque de investigación, tanto para el cuanti como para el cualitativo. Y esos principios son 4 y hablan de la exhaustividad, es decir, que el sistema de códigos que utilicemos debe ser lo suficientemente amplio como para poder incluir a todos los valores posibles que pueda tomar la variable, ¿sí? En ese universo de investigación. Y tal vez esta cuestión es más sencilla de ver cuando el enfoque es cuantitativo, pero no es que no se cumpla en enfoques cualitativos. Por eso les digo que estos principios son universales justamente porque aplican o son válidos para cualquier enfoque y siempre que empecemos a construir una matriz de datos, y estemos en la fase de codificación, lo que vamos a tener que tener en cuenta son estas 4 cuestiones. Bien, entonces el primer principio es el de exhaustividad en el sentido de asegurarse de que todos los rangos el sistema de códigos que estamos utilizando sea suficiente para cubrir todos los valores posibles de las variables que hayamos registrado en nuestro estudio. El segundo principio es el de mutua exclusión, es decir, un valor no puede caer o tener dos códigos diferentes, o es una cosa o es la otra. Bien, de nuevo, es muy sencillo de ver cuando el enfoque es cuantitativo, pero eso no significa, o sea, y es más difícil de ver en el enfoque cualitativo, pero eso no significa que no sea válido o que no sea un principio que deba respetar cuando estamos trabajando con el otro enfoque. Bien. Principio de trazabilidad y transparencia, eso significa que cada código que nosotros utilicemos debe poder rastrearse hacia su valor original.
¿sí? Acá en la pantalla van a ver que se habla de la matriz de datos crudos, pero en realidad es en los registros que teníamos, en los iniciales, en los que en el otro video hablábamos denominábamos registros brutos. Es decir, un dato, cuando nosotros tenemos un valor puntual, no tenemos que saber de dónde surgió ese valor. No tienen que quedar dudas y no tiene que haber, como dice aquí, ambigüedades en ese sentido. Y en ese sentido es que hablamos de trazabilidad y transparencia. Y tiene mucho que ver con las malas prácticas que mencionábamos el otro día. O sea, tiene mucho que ver con evitar las malas prácticas de las que hablamos en el video anterior, en el video del módulo anterior. Bien, entonces, en la medida en que los datos sean o en que hayamos trabajado o nos hayamos asegurado de la trazabilidad de los valores, en esa medida estamos haciendo que nuestro trabajo sea mucho más transparente. Bien. Y después tiene que haber un principio de lógica analítica, ¿sí? Especialmente cuando estamos trabajando bajo enfoque cuantitativo. ¿Y eso qué significa? Que allí es donde cabe esta cuestión de que debo tener en cuenta o no debemos violar la lógica impuesta por la escala de medición, ¿sí? Eh, la clave aquí, por eso aquí se remarca que si bien esto es válido para los dos enfoques, es especialmente importante en el enfoque cuantitativo porque no tenemos que olvidarnos que la codificación no cambia la naturaleza de las variables. Es decir, en el enfoque cuantitativo dijimos que la codificación siempre termina en un número. Bueno, pero eso no hace que la variable sea numérica. Si la variable es cualitativa, es categórica, nominal u ordinal, que yo la codifique con un número no quiere decir que se convirtió en un número. Después ahí vamos a hablar de algunas cuestiones que son aceptadas, como por ejemplo calcular promedios con variables ordinales en las ciencias sociales, pero en realidad matemáticamente hablando, no tiene sentido un promedio para una variable ordinal, porque para eso tendría que las distancias entre los valores de la escala tendrían que ser iguales y eso no ocurre cuando la variable es justamente de naturaleza ordinal. Sin embargo, es una práctica aceptada en las ciencias sociales. Por eso, acá hay que ir con cuidado, pero no hay que olvidarse de esta cuestión. No hay que desatender el principio de la lógica analítica, es decir, respetar lo que se puede hacer con las variables. Bien, entonces, independientemente del enfoque con el que estemos trabajando, va a llegar un momento en el que vamos a tener que empezar a construir nuestra matriz de datos para después tener finalmente el set de datos, que es el conjunto de la matriz con los metadatos. Al momento de construir esa matriz de datos, tengo que empezar o no puedo empezar sin tener en cuenta estos principios universales, ¿sí? El de exhaustividad, el de mutua exclusión, el de trazabilidad, que garantiza la transparencia, y el de la lógica analítica. Y recién cuando tengo en claro que tengo que trabajar en este marco de principios, podemos hablar o puedo pensar en hablar de principios generales de codificación. Es decir, esto sí, de aquí en adelante ya hablamos directamente de enfoque cuantitativo. Bien, los principios que vimos en la filmina anterior se llaman universales porque son válidos para cualquier enfoque. Pero de aquí en adelante ya nos vamos a referir únicamente al enfoque cuantitativo y lo que corresponde al enfoque cualitativo lo dejamos para otro video, el otro video al que van a poder acceder. Entonces, ¿cuáles son los principios generales de codificación en enfoque cuantitativo? Bueno, son los tres que se ven en la pantalla más los dos adicionales que tienen remarcaditos en el recuadro celeste o gris, no sé qué, no veo bien el color, que aparece a la derecha. Cada variable tiene que tener su propia columna, ¿sí? Es decir, cada característica que se mide o se observa tiene que ir en una única columna de la matriz, de la tabla. Entonces, ese no que tienen allí con rojo es que no se debe dividir una variable en varias columnas. Básicamente eso es lo que significa, ¿sí? Es decir, si mi variable o una de las variables que registré era la edad en distintos grupos, no voy a construir una columna que diga edad del grupo 1 y una columna que diga edad del grupo 2. Voy a construir una columna que se denomine edad
y con las filas me voy a manejar para saber cuáles son los integrantes del grupo 1 y cuáles son los integrantes del grupo 2. Pero la variable edad va a tener una única fila, ¿sí? Por eso entonces el primer principio general de codificación es el que voy a tener, el que tiene que ver con asignar una única columna a cada una de las variables medidas. De la mano de eso va el segundo principio. Cada unidad de observación debe tener su propia fila. Bien, esto lo habíamos visto también, habíamos visto el aspecto del dato científico en el primer módulo, y allí les mencionaba que el dato científico es la fila de la tabla, no es ni la celda, ni el título de la columna, ni la primera columna, ni la columna entera. Es la fila completa siempre que estemos trabajando con el denominado formato wide. Aquí van a ver que aparece la palabrita long, que es el otro formato de tabla. Y acá vamos a hacer el paréntesis. Las tablas, eh, las matrices de datos, siempre se construyen, se plasman en tablas, ¿bien? Pero la misma tabla, o sea, el mismo conjunto de datos, lo podemos presentar con formato wide o ancho o con formato long o largo. Ese 1 que ven aquí es la nota que aparece en el archivo que les dejé en la plataforma al pie de página para explicarles y mostrarles nada más en un ejemplo qué es, de qué hablamos cuando hablamos de formato wide y de qué hablamos cuando hablamos de formato long y cuándo conviene usar cada uno. No nos vamos a meter mucho en eso todavía porque eso es más, eh, lo vamos a trabajar un poquito más en el módulo 3. Pero wide y long son los formatos posibles de tablas. Si el formato es wide, que es lo más frecuente, cada fila es una unidad de observación, o mejor dicho, le tengo que asignar una fila a cada unidad de observación. Bien, y no se debe tener información de una misma unidad de análisis distribuida en varias filas, a menos que el formato sea long, que es esta cuestión que bueno, cuando vayan y miren, van a ver, tiene que ver con la disposición, nada más. Cambia la disposición, eh, aquí digo nada más, pero en realidad influye el formato con el que estemos trabajando, pero en general todas las tablas se construyen con formato wide. Bien, de nuevo, lo miran. En este módulo solamente basta con saber que estamos hablando de disponer de manera diferente las columnas y las filas, nada más. Lo que en un formato son las filas, en el otro son las columnas. Es eso. Tampoco es tan sencillo como eso, pero no hace falta que nos compliquemos más allá. Pero el principio de codificación es que a cada unidad de análisis o a cada observación le corresponde su propia fila. Y cada valor de la variable debe tener su propia celda. Es decir, que en una misma celda no podemos poner más de un valor. Bien, por ejemplo, acá está el ejemplo clarito, dice hombre, no puedo ver, una vez que construyo la tabla, no debería haber una única celda donde diga hombre, la edad y la altura, todo en la misma celda. Si apareciera de esa manera, lo voy a tener que separar en columnas. Bien, asignándole a cada columna el nombre de la variable correspondiente. Pero esos son, el principio lo que me dice es que cuando construya la matriz de datos no puedo encontrarme con más de un valor en una celda. Bien, entonces, a eso le tengo que agregar que tiene que haber consistencia de unidades. ¿Sí? Por ejemplo, si en una columna estoy expresando eh, el peso en kilogramos, todos los valores que incluyan esa columna deben estar expresados en kilogramos. No puedo poner algunos en kilogramos, otros en gramos, otros en otra unidad, por más que sean unidades de masa. ¿Sí? Lo mismo con no sé, por decirles, ¿qué otra variable puede ser? La edad. Si la voy a expresar en años, todos los valores tienen que estar en años. Esto es algo que pareciera ¿por qué alguien no expresaría la edad en años? Bueno, en estudios de pediatría, por ejemplo, la edad como se trata de bebés, la edad no se expresa en años, se expresa en meses. Bueno, en ese caso, todas deberán expresarse en meses y no puede pasar que algunas se expresen en meses y otras se expresen en semanas, por ejemplo. Bueno, de esas cuestiones estamos hablando. Tiene que haber consistencia de unidades a lo largo de toda la columna. Es decir, todos los valores de la misma columna
mejor dicho, todos los valores de una variable deben estar expresados en la misma unidad. A eso nos referimos con consistencia de unidades. Y todas tienen que tener un identificador único. Todas las observaciones tienen que tener un código de identificación. ¿Bien? ¿De dónde van a salir los códigos? Bueno, nosotros como investigadores vamos a armar un libro de códigos antes de empezar a codificar. Bien, un libro de códigos, ¿qué es? Es un registro, un documento donde vamos a decir, por ejemplo, la variable edad o la variable puesto en el lugar de trabajo, cargo en el lugar de trabajo, tenía el ítem tenía 5 opciones de respuesta. Bueno, la opción 1 es el código 1, la opción 2 es el código 2, la opción 3 es el código 3. Si se trata de una variable ordinal, voy a tener que encargarme de que tengan significados el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Bien, lo digo con ese tipo de variables para que todos entendamos de qué estamos hablando. Bien, porque el problema de la codificación en realidad es, eh, requiere de mayor atención cuando las variables no son números, porque ahí es donde podemos cometer errores. Ahora, cuando las variables son numéricas, lo que se codifica es solamente el nombre de la unidad de análisis. Y los valores numéricos, los valores de las variables, terminan siendo el valor de la variable. Allí ya no hay que codificar, que es lo que sucede en los estudios experimentales o cuando se toman medidas con instrumentos físicos de laboratorio. Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero hay que identificar eh, cada una de las observaciones o de las unidades de análisis. Y el aspecto de la columna es eso, puede ser una columna que diga muestra o unidad de análisis y después diga 1, 2, 3, 4, 5, el código que nosotros le querramos dar. Bien. Sí es importante tener en cuenta que al momento de identificar, generalmente tenemos que hacerlo o de codificar. Incluso cuando se trata del nombre de las observaciones, tenemos que hacerlo con números porque después el software no lo va a poder procesar si no tiene, eh, no va a poder, el software cuantitativo no procesa letras. Entonces todo lo vamos a tener que transformar en números. Bien, entonces, ¿cuáles son los principios generales de codificación en investigación con enfoque cuantitativo? Los tres que se ven aquí, es decir, cada variable con su propia columna, cada unidad de observación con su propia fila y cada valor con su propia celda. Y a eso le tengo que agregar la consistencia de unidades, ¿sí? Asegurarme de que todos los valores de una misma columna están expresados en las mismas unidades y asegurarme de que haya un identificador, ¿sí? Un código de identificación. ¿Dónde van a estar esos códigos? Reitero, en el libro de códigos que vamos a tener predefinido, o bueno, si no lo tenemos predefinido, porque no lo teníamos previsto en un plan de gestión de datos, al momento de codificar vamos a tener que ir armando los códigos a medida que vamos, o armando el libro de códigos a medida que vamos codificando. Bien. Y en ese sentido, en el sentido de los identificadores, hay que tener en cuenta a qué le llamamos observación. Bien. Y esto tiene que ver, de nuevo, con lo que hablábamos en el módulo 1, que no siempre la unidad de análisis coincide con la unidad de observación. Entonces hay que tener cuidado, nada más. Es una cuestión que parece muy, muy chiquitita, pero hay que tener cuidado y detenerse a tener bien en claro cuál es la unidad de análisis y cuál es la unidad de observación. Y ahí asignarle el código. Y acá es donde tengo que pensar o tenemos que pensar en el primer recaudo, que es el que tiene que ver con los diseños experimentales. Hay que tener cuidado al trabajar con diseños experimentales porque tenemos básicamente dos tipos de experimentos posibles en investigación cuantitativa. Un experimento o los experimentos que se denominan con criterio de población finita y los experimentos que son los que se denominan los verdaderos experimentos o los experimentos de diseño estadístico o diseño estadístico experimental y DOE, que son sus siglas en inglés. Bien, ¿cuál es la diferencia? En los dos casos se manipulan variables y se controlan condiciones, ¿sí? Se controlan una de las variables se controla, es la que se denomina variable independiente y se mide el efecto de esa variable
que se están manipulando intencionalmente y se están controlando las demás condiciones. En cualquiera de los dos casos estamos hablando de experimentos, nada más que la diferencia está en la forma de calcular la muestra. Y les pongo aquí dos ejemplos, bien claritos. Un ejemplo de experimento con criterio de población finita es cuando queremos probar la efectividad de una estrategia innovadora en el aprendizaje de ingresantes a una carrera, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el tamaño de muestra con la fórmula de muestreo probabilístico. En el documento que les dejé en la plataforma está el enlace. Lo podemos hacer de forma manual o lo podemos calcular directamente con las calculadoras disponibles en Internet. Entonces, calculamos el tamaño de la muestra, constituimos con ese tamaño de muestra un grupo experimental y con ese mismo tamaño de muestra un grupo control. Y medimos lo que queremos medir como relación de causa y efecto. Ese es un experimento con criterio de población finita, es decir, hay una población a partir de la cual extraemos el tamaño de la muestra. Pero tenemos otro tipo de experimentos que son los que se denominan de diseño estadístico, donde no hay población finita. Y lo que cambia es que la unidad de análisis en esos casos son las combinaciones de los denominados factores y niveles. En un diseño experimental, estadístico o estadístico experimental, las variables no se llaman variables, se llaman factores o tratamientos, ¿sí? Y se aplican siempre en distintos niveles. Por ejemplo, si el factor o la variable es la temperatura, ¿sí? Los niveles serían los tres valores, por decirles tres valores de temperatura que voy a ensayar. ¿Bien? Y si la otra variable es el tipo de solvente, como dice el ejemplo que les pongo aquí, un diseño pensado para encontrar la combinación óptima de temperatura, tipo y cantidad de solvente para extraer un pigmento de una fuente, no importa, de una fuente cualquiera. ¿Cuáles son las variables? Allí, la temperatura, el tipo de solvente y la cantidad de solvente. Entonces, la unidad de análisis es la combinación, cada combinación de factores, es decir, de variables y sus correspondientes niveles. Allí la muestra se calcula con software, ¿sí? Ya no la puedo, no hay una población finita de combinaciones de factores y niveles, entonces lo tengo que calcular con software. ¿Qué software? El que nosotros tengamos a mano. Ejemplo, Design Expert lo puse como ejemplo porque es el que usamos nosotros en el laboratorio en el que trabajamos, pero en definitiva de lo que se trata es de eso, es de tener bien en claro cuál es la unidad de análisis, ¿bien? Porque si el experimento es con población finita, el ejemplo que está marcado aquí con el 1, yo voy a calcular el tamaño de muestra de una manera y las unidades de análisis van a ser los estudiantes, ¿sí? Cada ingresante a la carrera. Ahora, si yo estoy haciendo un experimento con diseño estadístico experimental, allí las muestras ya las calculo con un software, no puedo usar la muestra de la fórmula de muestreo probabilístico y las unidades de análisis, las que tengo que asignarle el código de identificación, son cada una de las combinaciones de factores y niveles que me arroja el software para realizar el experimento. Entonces, en cualquiera de los dos casos, estoy hablando de un experimento. Lo que cambia es la forma de calcular la muestra y lo que cambia es, lo que tienen en común es que en los dos casos tengo unidades de análisis o unidades de observación a las que tengo que asignarle un código en la matriz de datos. Bien, entonces, nada más, lo pongo como ejemplo porque a veces uno tiende a pensar que el experimento es solamente lo que dice arriba en el punto 1 o solamente lo que dice en el punto 2. En realidad los dos son experimentos, cambian algunas cuestiones de fondo, pero a la hora de construir la matriz de datos se tiene que seguir codificando la unidad, identificando y codificando la unidad de análisis. ¿Bien? ¿Qué otro recaudo tenemos que tener? Bueno, cuando hagamos experimentos o no, cualquier medición que hagamos o cualquier registro de variables que hagamos en enfoque cuantitativo, ustedes saben que la investigación cuantitativa se puede hacer de tres maneras. Puede ser investigación documental, puede ser investigación de campo o la denominada observacional y puede ser investigación experimental. Bien, cada una tiene, excepto la documental, las de campo.
y las experimentales tienen sus variantes, pero lo que tienen en común todas esas formas de investigación es que medimos variables, registramos valores de variables, de atributos de algo que se puede medir o se puede registrar o al menos se puede observar. Entonces, en algunos casos, esas variables, como vimos en el módulo 1, van a ser de naturaleza nominal, otras van a ser ordinales y otras van a ser numéricas de intervalo o de razón. Entonces, al momento de construir la matriz de datos, la primera, con la que voy a empezar el análisis, tengo que tener en cuenta el tipo de variable con el que estoy trabajando. Y tengo que tener mucho, mucho cuidado cuando esa variable es ordinal, porque ahí es donde es la que más se usa y es donde más errores se cometen justamente por no prestar atención con el tipo de variables, al tipo de variables. Entonces, la regla de oro es que la codificación no modifica la naturaleza de la variable, es lo que les decía al principio de este video. Por más que la variable se exprese sus valores en palabras y yo después la codifique como un número, que la codifique no quiere decir que la variable se transformó en un número. Solamente el código es una etiqueta a los fines de procesar los datos. Pero la variable sigue siendo ordinal. Entonces, o nominal, que sería la otra opción. Pero con la nominal no hay mayores problemas. El problema es cuando puede aparecer cuando estamos frente a una variable de naturaleza ordinal. Y como es la que se usa casi siempre, por ejemplo, en encuestas, por ejemplo, se suelen usar encuestas con escalamiento de Likert o alguna escala de frecuencia o de preferencia, algún tipo de escala, ahí es donde la variable tiene sentido o naturaleza ordinal y nosotros tenemos que codificarla y el número que le pongamos tiene un sentido. No es como la variable nominal, por ejemplo, la religión, que si yo le pongo el 1, el 2, el 3, 1 no es más que 2, ni 2 es más que 3, ni nada. Por la naturaleza de la variable, los números no significan nada. Pero en el caso de las variables de naturaleza ordinal, cuando codifico, el número significa algo. Entonces, tengo que tener en cuenta, por ejemplo, el sentido de la escala. ¿Bien? ¿Qué significa esto? El ejemplo que está aquí, creo que es mejor tratar de entenderlo con el ejemplo. Si yo tengo un ítem, supongamos en una encuesta en la que estoy queriendo medir la, mm, las sensaciones o la actitud hacia el uso de la inteligencia artificial. ¿Bien? Y yo tengo que marcar mi grado de acuerdo con lo que dice el ítem. Bueno, supongamos que el ítem dice, estoy de acuerdo con el uso de la IA. Y las opciones de respuesta son 1, 2, 3, 4 y 5, donde 1 es mi menor grado de acuerdo con esa afirmación o con ese enunciado, y 5 es mi mayor grado de acuerdo. Entonces, si el ítem dice estoy de acuerdo con el uso de la IA y yo marco la opción 5, quiere decir que mi grado de acuerdo está a favor del uso de la IA. Es positivo, es una valoración positiva la que estoy haciendo. ¿Bien? Porque el ítem está escrito en afirmativo o en positivo. Entonces, en lo que dice el ítem coincide con con la escala. ¿Sí? El menor valor es la menor valoración y el mayor valor de la escala de las opciones es la mayor valoración. Ahora, si el ítem está escrito en negativo, por ejemplo, siento miedo al usar la IA y yo tengo que expresar mi grado de acuerdo y marco la opción 5, ahora 5 ya no es una valoración positiva. 5 es, estoy muy de acuerdo con lo que dice el ítem, es decir, siento miedo al usar la IA, la valoración es negativa. Entonces, allí es donde se invierte el sentido de la escala. ¿Y cuál es el problema? Que si no me doy cuenta de que el sentido está invertido, voy a codificar con 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Es decir, si uso el orden de las opciones, esa es la ventaja de usar escalamiento de Likert o cualquier otro escalamiento, que la escala ya me facilita la codificación porque uso la escala directamente como código. Los niveles de la escala son los códigos en mi matriz de datos. Entonces, si no tengo en cuenta que el ítem está invertido, que puede pasar, ¿sí? Voy a terminar codificando de la misma manera el ítem negativo que el ítem positivo. Y ahí voy a tener un problema porque voy a obtener incoherencias al momento del análisis y lo único que tengo que hacer es
recodificar. Es decir, si detecto un ítem en sentido negativo, lo que tengo que hacer es cambiar la escala, ¿sí? El 1 pasa a ser el 5, el 2 pasa a ser el 4, el 3 sigue siendo el 3, pero la tengo que invertir, o sea, la tengo que codificar invertida. De eso se trata, ¿bien? Por supuesto que la recomendación es que al momento de construir el ítem no lo escribamos en forma negativa, siempre escribamos en forma positiva para que coincida el grado de lo que dice la escala con el sentido del ítem. Pero sucede que a veces o uno no tomó la precaución de no escribirlo en sentido contrario a la escala o no había forma de escribirlo de otra manera, pero lo que hay que hacer es estar atentos para darse cuenta y recodificar, o mejor dicho, reescalar al momento de codificar, que significa invertir la escala, nada más. ¿Sí? Entonces, este problema que les menciono aquí del sentido, el sentido de la escala, solamente ocurre cuando lo que tenemos es una variable de naturaleza ordinal. Bien, no ocurre con variables nominales ni con las cuantitativas porque allí el número ya tiene un sentido en sí mismo en las escalas. En una escala de intervalo o de razón, 3 siempre es más que 2, 4 es más que 3 y así sucesivamente. ¿Bien? Y en las nominales no, el número no tiene sentido, no tiene eh, ningún sentido más allá de la etiqueta que le estamos asignando al valor. Bien, pero en el caso de las variables ordinales hay que tener mucho, mucho cuidado con no estar invirtiendo el sentido de la escala. Bien, y esto también va de la mano con las operaciones matemáticas y lógicas que podemos hacer entre variables, ¿sí? Y esto es muy importante por lo que les voy a mostrar en la filmina que sigue. Algunas veces los valores que nosotros registramos no son el valor definitivo de la variable, sino que tenemos que ir juntando columnas, sería para encontrar un valor global. Y eso es lo que se denomina subsunción o resumen o subsumir o variable secundaria. ¿Bien? Y para armar una variable secundaria yo tengo que operar matemáticamente con las variables primarias, que son las que primero registro en mi matriz de datos. Bien, en el documento que les dejé en la plataforma, van a ver un ejemplo para la variable actitud. Bien, supongamos que ese ejemplo dice, esto mismo dice allí, supongamos que hacemos una encuesta donde lo que queremos medir es la variable actitud. Bueno, la variable actitud hacia el uso, actitud de los docentes hacia el uso de la inteligencia artificial. Otra vez, usé un ejemplo para que todos entendamos de qué estamos hablando. Bien, y ahí van a ver en ese ejemplo que la actitud, por definición, se, eh, se mide a través de 3 dimensiones y cada dimensión tiene sus propios indicadores. Entonces, la actitud se mide a través de las dimensiones y las dimensiones se miden a través de sus indicadores. Es decir, que cuando yo haga la recolección de datos, estoy recolectando datos de indicadores. Significa que cuando construya la matriz de datos voy a tener, lo primero que voy a tener son columnas de indicadores, pero voy a tener que operar con los indicadores para asignarle un valor a cada dimensión y después se los voy a tener que operar con las columnas de dimensiones para asignarle un valor a la actitud, un valor global. Acá suena difícil, en el ejemplo lo van a ver porque les muestro con tablas la secuencia cómo sería y qué vamos haciendo en cada caso, pero de lo que se trata es de operar con las variables. Bien, a veces las tenemos que sumar, a veces las tenemos que restar, a veces tenemos que sacar un promedio y no siempre lo podemos hacer. Esas operaciones dependen del tipo de variable que tenemos. Entonces, para eso está esta tablita aquí, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con una variable nominal, nosotros podemos hablar de igualdad o desigualdad y en términos de estadística solamente podemos hacer recuentos de frecuencia. No podemos calcular promedio ni nada de eso, porque no tiene, o sea, si codificamos, vamos a codificar con números.
¿bien? Y matemáticamente podemos sacar un promedio de los números, pero no tiene sentido, no es coherente con la naturaleza de la variable. Imagínense que la variable es religión. Al que marcó católico le asigno el código 1, al que marcó evangélico le asigno el código 2, a otro le asigno el código 3. Es decir, en la tabla van a ser números. Yo puedo calcular un promedio, pero no hay una religión promedio. Entonces, por más que numéricamente pueda, en cuanto a la naturaleza de la variable, no tiene sentido. Entonces, cuando la variable es nominal, yo no puedo hablar de promedio, desviación estándar, ni más. Tengo que hablar, como mucho, voy a hablar de recuento de frecuencias. ¿Bien? Si la variable es ordinal, voy a poder establecer un orden, mayor que, menor que, y con eso voy a poder calcular rangos o determinar rangos y medianas, ¿sí? Mediana y moda. Esto es lo que les decía hoy. En las ciencias sociales se suele aceptar calcular el promedio de las variables ordinales, pero eso viola la naturaleza ordinal de la variable. No, es una práctica que está aceptada, ¿bien? Pero hay que tener cuidado porque para no creer que cuando tenemos una variable ordinal es correcto calcular promedios. ¿Bien? Ya no podemos, por ejemplo, podemos calcular promedio, podemos sumar puntuaciones, pero no podemos calcular una desviación estándar cuando la variable es ordinal. ¿Bien? Bueno, y después lo mismo, la misma lógica para cuando tenemos variables de intervalo o de razón. Es decir, hay cosas que podemos hacer y hay cosas, con las numéricas en realidad podemos hacer todo. Pero otra vez hay que tener cuidado con las no numéricas, con las categóricas, porque bueno, si no estamos atentos podemos terminar haciendo macana porque al momento de codificar todo termina siendo número. Y bueno, si no lo tenemos en cuenta, bueno, podemos caer en un error. Entonces, hay que tener en cuenta en cuanto a al tipo de variable con el que estamos trabajando, si esa variable es ordinal, al momento de codificar hay que tener cuidado de no invertir el sentido de la escala, de que no esté invertido el sentido de la escala. Hay que tener en cuenta que eh, puedo hacer operaciones con esas variables, algunas sí y algunas no, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que lo que registro al momento de recolectar los datos es el valor de las variables primarias. Eso significa que a veces la tabla de datos queda eh, es la tabla inicial, con la cantidad de columnas de la tabla de datos es la misma que puse al principio, nada más que le voy haciendo ajustes como la limpieza, la depuración, la codificación y demás. Pero la cantidad de columnas es la misma que puse al inicio. Pero puede suceder que yo tenga que construir variables secundarias a partir de esas variables primarias y es esto que les estaba comentando, el ejemplo de la actitud, ¿sí? La actitud es una variable que no la mido directamente. Tengo que medir sus indicadores para calcular sus dimensiones para después recién calcular el valor global de la variable. Entonces, en ese caso estamos hablando de una variable secundaria, si bien es la principal, es la que me interesa, secundaria en el sentido que la construyo a partir de otras, ¿sí? Em, el ejemplo que les dejé en la guía en el material teórico, habla de la actitud de los docentes hacia el uso de la inteligencia artificial, pero se aplica para cualquier variable, o sea, se aplica en otros estudios. Por ejemplo, si yo estoy midiendo, o sea, estoy desarrollando en el laboratorio probetas no sé, estoy probando un material nuevo, ¿sí? Un cemento y estoy desarrollando probetas y quiero medir la resistencia, quiero evaluar la resistencia de las probetas. Bueno, resistencia pareciera que es una palabrita sencilla hablando de materiales o que es algo fácil de medir, pero en realidad la resistencia de un material se compone de distintas dimensiones, tiene distintas dimensiones, es decir, que al momento de hacer la medición, yo voy a medir indicadores que me van a permitir calcular las dimensiones de la variable resistencia y después recién decidir cómo es la resistencia del material. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la textura de un alimento. La textura se compone tiene distintas dimensiones. Lo que pasa es que no las mencionamos, no les damos ese nombre, pero en realidad son distintas dimensiones. Si uno hace un análisis de textura de un alimento,
para decir la textura es tal, tiene que medir la dureza, la elasticidad, la cohesividad, es decir, todas esas cuestiones y juntando todos esos valores se dice cuál es la propiedad de textura o el atributo de textura. Entonces, si bien el ejemplo que les dejé en la tabla está con la variable actitud y pareciera que es muy de las ciencias sociales esta cuestión de las variables secundarias, en realidad en investigación experimental también muchas veces terminamos construyendo variables secundarias. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando yo tengo que construir variables secundarias, la cantidad de columnas de la tabla definitiva va a ser mayor que voy a tener que ir agregando columnas a la tabla inicial. Esa es. A veces, casi siempre hay que construir variables secundarias y si no, bueno, quedará la misma cantidad de columnas del principio. Pero de nuevo, hay que, incluso a veces, si tengo más de una variable principal, por decir, después les voy a poner un ejemplo cuando en el módulo 3, cuando hagamos el análisis, van a ver que hay que seguir agregando columnas. Es decir, la tabla de la matriz de datos es la matriz que puse al principio, la primera que armé cuando hice la digitalización y más todas las columnas que tuve que ir agregando porque se trataba de mis variables se construían a partir de los registros primarios. Bien, entonces, de nuevo, no es para asustarse, solamente hay que tenerlo en cuenta y creo que con el ejemplo que les dejé en el material lo van a poder visualizar mejor. Y después va a haber ejercicios también optativos en la plataforma, así que bueno, ahí también otra vez van a tener la oportunidad y de practicar, y de llevar esto a la práctica. Y una vez que armamos, decimos, bueno, ya está, esta es la tabla definitiva o casi definitiva de datos, ya no tengo que agregar más columnas, no tengo que eliminar nada, llega el momento de hacer la limpieza y la depuración, ¿sí? Que lo que ven aquí abajo del título grande, o lo que ven como entre paréntesis, son los nombres en inglés de este proceso que es el último eh, en cuanto a la construcción de la matriz de datos y que tiene que ver con la validación. Es decir, una vez que nos aseguramos de haber realizado la limpieza y la depuración, estamos en condiciones de decir que tenemos una matriz válida y coherente para ser analizada. Pero fíjense que no es algo tan sencillo como construir una tabla. ¿Sí? Hay una serie de principios que tenemos que tener en cuenta. A veces el registro inicial, a ese registro inicial le vamos a tener que ir agregando columnas, entonces tal vez empezamos con 10 columnas y terminamos con 20 columnas, y ahí viene la cuestión del formato wide y long, que lo vamos a ver más en detalle en el otro módulo, pero eh, no es tan sencillo como armar una tabla y después hacer algo más, analizar, el análisis técnico. Esa construcción de la tabla tiene, de esta tabla de datos o matriz de datos, tiene todos estos pasos que, bueno, acá yo los estoy pasando rapidito y los voy mencionando y todo, pero en realidad es mucho trabajo y además hay que hacerlo con mucho cuidado porque eh, estamos construyendo la matriz sobre la que vamos a hacer el análisis y de ese análisis vamos a sacar conclusiones, es decir, no es una cuestión menor. Bien, entonces, cuando llegamos a la fase de limpieza y depuración, allí lo que vamos a hacer es vamos a decidir hacer algo con los valores faltantes, es decir, nos vamos a encontrar con una tabla donde hay celdas vacías. Puede ser que no registramos el valor, puede ser que nos olvidamos de transcribirlo, entonces se soluciona fácil, pero si nos olvidamos de registrarlo, es decir, no está en ninguna parte, bueno, algo vamos a tener que hacer. ¿Qué hacemos con esa unidad de observación? Eliminamos la fila, la llenamos con algo parecido a lo que tienen las filas de arriba. Bueno, a eso se refieren exclusión, es decir, si decido eliminar, o imputaciones cuando decido llenar la celda con algo parecido a lo que está en las demás celdas, con unos criterios. Bueno, esto en detalle lo tienen explicado en el material teórico que les dejé en la plataforma. Bien, incluso les dejé algunos videitos, enlaces a videitos de 2, 4 minutos, para que no me escuchen siempre a mí hablando, donde se explica cómo trabajar estas cuestiones, ¿sí? Pero no puedo
tener una matriz con valores faltantes, porque para empezar el software no me lo va a analizar, ¿sí? No lo va a reconocer. Entonces voy a tener que poner un código allí. Y en general se eligen números para poner, por ejemplo, si yo detecto un valor no faltante, puedo decidir, por ejemplo, eliminar la fila. Bueno, eso sería exclusión. O puedo decidir ponerle un código que sé que significa que el valor inicial no estaba. Entonces, por ejemplo, le pongo código 9, por decirles. ¿Sí? Un número que alto, raro, que me diga o sea, que yo sepa en mi libro de códigos, el código 9 corresponde a valores faltantes, que faltaron porque no los registré, porque si me olvidé de transcribirlo, lo tengo que transcribir, nada más. Sí, pero si no lo medí, bueno. O por ejemplo, en una encuesta, alguien no respondió a las preguntas, decidió no responder. Y bueno, entonces me va a quedar la celda vacía. Bueno, algo tengo que hacer. Bien, y esto es lo que les decía al principio. Ese algo que tengo que hacer debería estar decidido de antemano y escrito, documentado en el plan de gestión de datos. Bien. Puede ser que me encuentre con valores atípicos, es decir, valores que son muy diferentes del resto de los valores. Y esto también les comentaba, esto sucede mucho con las variables numéricas, es decir, cuando los valores ya son números y el código es el propio número, o sea, ahí no hay que codificar, va el número directamente. Y a veces se recurre al p-hacking como mala práctica o a la eliminación de outliners, es decir, un valor que es muy diferente del resto simplemente se elimina. Bueno, eso es una mala práctica. Lo que corresponde hacer es analizar ese valor atípico, es decir, qué pasó, por qué está ahí, asegurarse de que es real. Si es real, lo tenemos que dejar, no lo podemos eliminar para que quede lindo. Y puede ser que es un error de tipeo. Bueno, hay que controlar que en la transcripción no haya habido un error de tipeo y lo corrijo. Ahora, si no tiene explicación, bueno, deberé encontrarle una explicación. Lo que no puedo hacer es eliminarlo porque me parece raro con ese único criterio. Bueno, hay que estar de nuevo. Si no tengo un plan de gestión de datos, no importa porque en el momento lo voy a tener que resolver. Pero si yo llego a esta instancia con un procedimiento definido de qué en su momento pensé qué voy a hacer si me encuentro con un outliner, bueno, la cosa es mucho más fácil y me da más seguridad al momento del análisis. Bien, pero bueno. Esa es la ventaja de contar con un plan de gestión de datos. Y después, bueno, validación cruzada, es decir, asegurarnos de que haya coherencia. Por ejemplo, si alguien dice, marcó, no sé, estos ejemplos son como muy básicos, porque para que más o menos todos sepamos de qué estamos hablando, pero ustedes traten de llevarlo a sus campos disciplinares. ¿Bien? Yo tengo que hacer esa validación cruzada y que significa verificar la coherencia entre las variables. ¿Sí? Si, no sé, si lo que dice acá, si la persona marcó estado civil soltero y después en la pregunta que era años de matrimonio me pone 10, bueno, ahí hay una inconsistencia. ¿Elimino la fila? No, no la elimino. Evalúo qué pudo haber pasado. Por decirles, en una encuesta, pongo el ejemplo de la encuesta de nuevo para que sea más fácil de interpretar, pero esto sucede con cualquier técnica de recolección de datos. Por ejemplo, le pregunto si tiene estudio de posgrado y me dice que sí, marca la opción sí, y cuando le pregunto el máximo nivel de estudios alcanzado, me dice primario completo. Bueno, ahí hay una inconsistencia. Algo pasó y tendremos que evaluar qué sucedió y después recién decidir qué hacer. Bien, bueno. Estandarización de formato, es parecido a lo que estábamos hablando hoy con las escalas, es decir, si en una celda se expresa con una unidad, todos los valores tienen que estar expresados en la misma unidad. Y todos los valores tienen que estar codificados, o todas las variables, mejor dicho, tienen que estar codificadas con el mismo set de códigos. Bien, entonces, si en una celda codifiqué a, no sé, como está el ejemplo acá, masculino con el código 1, en otra celda no puedo cambiar el código y que masculino sea el código 3, por decirles. Bueno,
Entonces, el formato tiene que estar estandarizado y cuando hablamos de formato me refiero al formato de códigos que vamos a utilizar. Y ya para ir finalizando, acá les muestro algunos ejemplos. Fíjense que aquí abajo de todo ven un enlace que es de donde saqué estas imágenes y por supuesto que allí está todo mucho más explicado, por si quieren verlo. Pero básicamente, ¿qué van a encontrar allí? Van a encontrar ejemplos de tablas o matrices mal construidas. Por ejemplo, a la izquierda de la pantalla ven arriba una tabla que tiene como una X y abajo una tabla que tiene como un check verde. Bueno, en la de arriba, fíjense que hay valores faltantes, hay celdas vacías, ¿sí? No está el valor ahí. Y en otras dice null, que null y NA es lo que suele entregar el software cuando, o o como suele mostrar el software cuando se trata de un valor faltante. Bueno, entonces, si yo trato de procesar la tabla como está arriba, acá a la izquierda de la pantalla, eh, el software no lo va a procesar porque tiene celdas vacías. Voy a tener que hacer algo. Bueno, en la tabla de abajo, fíjense que se llenaron las celdas, ¿sí? Pero lo que se hizo, no sé si se llenaron, no alcanzo a ver si se llenaron o se eliminaron. Bueno, pero algo se hizo. La cuestión es que están todas las celdas ocupadas, pero siguen estando con palabras. Falta asignarle un código todavía, ¿sí? Pero ya se completaron en una instancia posterior, se detectó se detectaron las celdas vacías y se las llenaron. Todavía les falta codificar, pero lo importante es ver que si me quedo con lo que está arriba, no lo voy a poder procesar en el software. Y a la derecha, fíjense que en la última columna, en la de ventas, hay un cambio en la escala. ¿Sí? Primero viene en miles, la escala está en miles, 2,5, 2,63, y después dice 3050, 3400. Bueno, hubo un cambio en la escala. Entonces, estoy violando esa cuestión de poner todos los valores en la misma, de una columna en la misma escala. Entonces, lo tengo que unificar antes de codificar, ¿bien? Porque si no, me van a aparecer valores, me van a aparecer códigos, no voy a tener códigos para codificarlo, básicamente. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos. Acá hay otros ejemplos, por ejemplo, en la parte de arriba, en la tabla que está arriba, está sacado de la misma página que los ejemplos de la filmina anterior. Hay valores repetidos, es decir, limpieza y depuración también significa a veces eliminar valores repetidos. Puede ser que no nos dimos cuenta y lo copiamos 2 veces, bueno, hay que eliminarlos, ¿sí? Es decir, que cuando armo la tabla le tengo que dedicar tiempo y asegurarme de que el tiempo me alcance para revisar después, por ejemplo, si no dupliqué valores. Bien, esos valores hay que eliminarlos si están repetidos. Y en el ejemplo de abajo, fíjense que en la parte de arriba, dice Traffic 2010-2015, es decir que están todos los registros desde 2010 hasta 2015 y si pensamos en los datos FAIR que tenían ese carácter de reutilizables, si alguien quisiera reutilizar, tendría que ir separando, identificando en toda esa matriz cuáles son los de 2010, cuáles son los de 2015, cuáles, y tendría que hacer un trabajo adicional. A diferencia de lo que sucede si nosotros proporcionamos directamente los datos por año, ¿sí? De nuevo, está hecho con un ejemplo muy sencillito, pero si lo pensamos con lo que hacemos en nuestras disciplinas, vamos a ver que también suele suceder que nos dan un set de datos que tienen mezclados muchos sets de datos adentro y no diferenciados, y entonces uno tiene que empezar a separarlos. Bueno, la idea es que nosotros, creadores de datos, le facilitemos el camino a los demás investigadores y que los demás nos faciliten el camino a nosotros. Y eso implica armar set de datos individuales. Bien. Y esto en cuanto a limpieza y depuración, es decir, armamos la tabla, eh, vemos si bastaba con las variables primarias o si era necesario calcular variables secundarias, para lo cual tengo que tener en cuenta las operaciones que se pueden hacer entre variables. Paso por esa instancia de limpieza y depuración, que significa detectar valores faltantes, decidir qué hago con ellos, valores atípicos,
duplicados, en fin. Hago todo lo que tengo que hacer y ya estoy en condiciones de, si todo se cumplió y se desarrolló como se tenía que desarrollar, llega el momento en que estamos en condiciones de hacer o realizar el análisis técnico, que es lo que tenemos que ver en el módulo 3. Todo este proceso de codificación se hace con ayuda de software, ¿sí? Sobre todo si tenemos grandes volúmenes de datos, ¿sí? Y cuando hablamos de software estamos hablando desde algo tan sencillo como Excel hasta algo tan complejo como RStudio, ¿sí? Que ya ahí no solo hay que hablar de software, sino que son los más, o sea, RStudio y Python son podríamos decir, los más completos, pero tendríamos que saber también del lenguaje de programación para poder utilizarlos. Es decir, que requieren de mayor dedicación, eh, mayor tiempo para aprender a usar el recurso. ¿Bien? Pero bueno, hay gente que lo sabe hacer y está perfecto. Bien. Pero en el material les dejé una tablita sobre esto, no vamos a, tampoco sé manejar todos los que están listados aquí. eh, no vamos a entrar en detalle de cómo se maneja cada uno. Ahí sí, cada uno va a recurrir al software que está acostumbrado a utilizar. Lo único que hay para decir en este sentido es que algunos de ellos permiten construir la matriz de datos en la misma interfaz que después va a ser analizada. eh, por ejemplo, SPSS permite construir la matriz en la misma interfaz y después ya sobre esa misma matriz realizar el análisis, pero hay otros software que requieren que se construya la matriz por fuera, por ejemplo en Excel, y después recién se lo traiga eh, a- al software de análisis. StatGraphics en su momento, no sé las versiones nuevas, pero en su momento requería que la tabla se construya por fuera en Excel y después de allí se importe eh, hacia el software. Entonces, nada más que eso, cada uno usa eh, el software que les permita hacer la prueba de análisis técnico que tenga que realizar y esas cuestiones del análisis las vamos a ver en el módulo 3. eh, y recuerden, en este video está todo lo que corresponde a la construcción de la matriz de datos para enfoque cuantitativo y si les interesa el enfoque cualitativo, hay que consultar el otro video. Y todo esto es relacionado o tiene que ver con la construcción de la matriz de datos. Y en el módulo 3 vamos a ver cómo hacemos o cómo realizamos el análisis técnico de esa matriz construida con los principios de los que estuvimos hablando en este video.